Días, así que hoy me informan, se celebra un cumpleaños ahí con ustedes. También, mire, y qué regalo que tenerlo usted, es el mejor regalo tenerlo aquí en el programa. Buen día. Bueno, Gracias. pues esto de entender la reforma en los energéticos es realmente un problema, sobre todo para los que estamos fuera. Pero hay algunos puntos que quizá son tan eh, por un lado obvios y por otro lado los hemos pasado de una manera muy superficial que vale la pena ahondar en ellos, y eso es lo que le propongo en este momento, más que ver temas de si sube o baja el costo de la energía eléctrica, que sí es importante, de las gasolinas, etcétera. Quiero invitarlo a ver con una perspectiva histórica lo que nos está ocurriendo, lo que nos va a ocurrir, si no es que ya pasó. Tenemos una riqueza de hidrocarburos, bueno, no sé si es muy considerable, pero México está entre los 7, 8 países con las reservas más importantes. Claro que estamos lejísimos de Arabia Saudita, pero tenemos todavía lo nuestro, aunque posiblemente, según me han dicho algunos ingenieros petroleros, por una fórmula que encontró un norteamericano hace buen tiempo, ya pasó el punto en donde se puede decir que nos acabamos la mitad de las reservas. Pero en fin, eso es nada más uno de los puntos a considerar. Es importante porque si tenemos ya disminuyendo esto de una manera sustantiva y no tenemos el sustituto de fuente de energía adecuado, bueno, pues es para preocuparnos en el mediano plazo, quizá no en el corto, pero el mediano sí. Estas reservas, a partir de 1938, se dejaron como propiedad exclusiva del Estado. El petróleo tiene un margen de ganancia que varía. En algunos momentos de su historia ha sido relativamente muy bajo ese margen. Cuando el barril de petróleo estaba a 3, 4 dólares, pero siempre tiene su margen interesante. La renta petrolera es la diferencia entre el costo de sacar un barril de petróleo y ponerlo en el mercado y lo que vale en ese mercado. Hoy la renta petrolera está pues bastante alta, porque depende de dónde dónde haga uno dónde sea la fuente de la información, cuánto cuesta sacar un barril de petróleo en México. En algunos depósitos como Cantarell pues era muy barato, y en otros como Chicontepec carísimo, pero en promedio se supone que anda por ahí, pongámosle conservadoramente, por los 15 dólares sacar un barril de petróleo, pero el mercado está también depende del día y del año, pongámosle a 100 dólares. Entonces la renta petrolera es importante, realmente importante. En principio esa renta petrolera nos pertenece a todos nosotros, porque es propiedad de la nación y nosotros somos la nación. Pero ahora con la reforma, sin que se quite la propiedad formalmente al Estado de todos los hidrocarburos, se quiere compartir esa renta con empresas privadas. ¿Había realmente necesidad de darle un bien tan interesante, tan valioso, tan estratégico y no renovable a las empresas privadas? Ahí cada quien que haga su cálculo. Algunos dicen, pero es que están a 10,000 metros de profundidad o quién sabe cuántos ahí en el Golfo de México y no tenemos forma de sacarlos. Bueno, pero ahora se está discutiendo esto de que si se van a expropiar temporalmente o permanentemente, o qué se va a hacer
con los terrenos en donde haya petróleo y sean privados. Eso no va a estar en el fondo del mar, sino la discusión no tendría sentido. Quiere decir que también están pensando hacerlo esto en la perforación en la superficie. El gas Shell pues se piensa sacar de terrenos comunes y corrientes. Así que no todo está en las profundidades ni es tan difícil de sacar. Pero dejemos toda esta discusión un poco de lado. Me quiero ir a lo que a mí me parece que es, quiérase o no, históricamente el fondo, y es la naturaleza de el gobierno, del Estado y del proyecto que se tiene. Algunos dicen, no hay ningún proyecto todavía. Yo mismo a veces decía, no, bueno, no veo ningún proyecto nacional. Ahora sí lo veo. Ahora empiezo a vislumbrarlo. No sé si el plan era tan claro desde el principio o si fue saliendo. Pero veámoslo de esta manera. Durante el último tercio del siglo XIX se conforma el Estado mexicano. Es sobre todo bajo la presidencia de Porfirio Díaz, esta larga presidencia de reelecciones de Porfirio Díaz. ¿Cuál es la base de ese Estado? ¿Cuál es su base social? El grueso todavía no había realmente una nación, se estaba formando. Don Porfirio llega al poder por la vía del ejército y sí, con el apoyo realmente de una buena cantidad de pueblos que vieron en él y la mejor posibilidad política. Pero poco a poco ese apoyo original de los pueblos se fue perdiendo porque don Porfirio decidió crear como base propia una oligarquía. Esa era su base, la oligarquía terrateniente, a la cual luego se le unió un capital externo importante y fue esta mezcla de grandes terratenientes y capitales mexicanos en el comercio, más los capitales externos en minería, ferrocarriles, etcétera. Esa fue la base de ese gobierno, de ese régimen y del Estado que estaban construyendo. Tiene lugar la revolución y entonces el nuevo gobierno modifica el Estado, tiene un régimen diferente y le da una base más plural, en parte una base masiva que se asienta en el reparto de tierras y ahí entonces entra una especie de pacto otra vez con los pueblos, pero un pacto más sólido que el que originalmente tenía el porfiriato y que luego desaprovechó. Este sí está en base al ejido. Entra también en el pacto con la organización laboral, los sindicatos, y es el artículo 123 y todas las promesas y posibilidades que con ese se hacen. Pero viene la crisis de esto también lenta, se va dejando de lado a las bases masivas y luego cuando truena el modelo económico en el 81, 82, y viene esta crisis enorme de la economía mexicana, se rehace esto con el neoliberalismo, Salinas, Zedillo y luego Fox y Calderón. El nuevo Estado se supone que cambió de régimen, pero en realidad la naturaleza del Estado empezó a cambiar antes que el régimen político. Y se va asentando cada vez menos en los acuerdos con los grandes conglomerados sociales, cada vez es menos importante el ejido, los campesinos y también los sindicatos, hasta llegar a la nueva ley laboral que realmente es un golpe duro a los sindicatos. Entonces ese Estado está buscando una nueva base
y la está encontrando en el equivalente a la que tenía don Porfirio en el Gran Capital, en la creación, porque eso sí es creación suya, que empieza Salinas con Slim, por ejemplo, hasta llegar a hacer de ese personaje y de su familia pues, más rico de México, los más ricos del mundo. Del mundo, exacto, que lo acaba de actualizar Forbes ayer, por cierto. Del mundo, en un país de 53 millones de mexicanos, bueno, de pobres. De pobres mexicanos, esa sí que es una base notable. Y si a eso le ponemos los Azcárraga, y bueno, ya Lorenzo Zambrano murió, pero pues Cemex y Roberto Hernández murió, pero Maseca, etcétera. Ahora, a la hora de entregar... ¿Son hijos del salinismo todo eso? Todo eso. Sí. Y bueno, digamos que Televisa...